Buenos días hermanos, amigos, familia. Como ya sabéis, llevamos varios días recluidos y es hora de dar un pequeño signo de vida, de dar una pequeña reflexión sobre nuestras vidas. Realmente os echo muchos de menos, a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia. Y bueno, tengo varias cosas que me gustaría compartir con vosotros, varios puntos que creo que algunos nos pueden afirmar en el Señor y otros que pueden demostrar que muchas cosas que realmente tenemos y hemos hecho uso de ellas durante mucho tiempo de nuestras vidas son cosas que realmente debemos abandonar y centrarnos en el diseño que Dios tiene para nosotros. Lo primero que quiero compartir con vosotros es que que nos demos cuenta que necesitamos saber de una forma real y experimental que Dios está al tanto de lo que está sucediendo, de que Él es soberano, que Él sabe todas las cosas, Él está por encima de todas las cosas, es omnisciente y que no hay nada que se escape de su conocimiento, ¿no? Es más, me atrevo a decir que el virus este que ha llegado, Dios lo está permitiendo, ¿no? Y creo que nos va este tiempo de reclutamiento, de reflexión, de apartarnos de tanto ruido, de tantas cosas, nos va a ayudar a pensar en Él más, ayudar a pensar en el diseño de Dios para nuestras vidas, nuestra familia, nuestras iglesias, nuestros hogares, nuestros amigos, para todas las cosas de la vida. Nos va a ayudar a pensar en la eternidad, en si estamos o no estamos preparados para la eternidad. Yo creo que esto, tanto a los cristianos como a los no cristianos, les va a ayudar en algún momento a pensar en Dios, ¿no? Pensemos también un poco cómo estábamos viviendo. Muchos días de nuestras vidas los vivíamos a toda velocidad, a un ritmo imparable, no había nada que nos detuviese, estábamos enchufados como en una máquina que no podía parar, que nos creaba cada día excusas y excusas para vivir como vivíamos. A muchas veces teniendo a Dios ahí en un lugar de domingos o de cultos o en algunas cosas, sí, pero en otras no. En algunos lugares Dios sí estaba presente en nuestras vidas, era el centro de nuestras vidas, y en otras cosas Dios no pinchaba ni cortaba, era algo más, ¿no? Sabemos que muchas personas que no son cristianas estaban viviendo como si estuviesen en la UCI, en coma, enchufados por máquinas, por sucedáneos, por cosas que no son legítimas ni son necesarias, pero que les ayudan a vivir sus vidas, ¿no? Vivir sus vidas o sobrevivir, mejor dicho, porque no es el diseño que Dios ha creado. Si nos paramos a pensar, como he dicho, tenemos muchos sucedáneos en nuestras vidas, muchas cosas que han reemplazado lo que es verdaderamente valioso y legítimo y que Dios ha creado para nosotros. Es increíble, pero es así. Tenemos que darnos cuenta de que hay muchas cosas que sí tenemos y que en verdad no le estamos dando el tiempo y el amor que necesitan. Y hay otras cosas, como he dicho antes, que no son legítimas ni necesarias y les damos mucho tiempo y les damos mucho afecto y les damos muchas cosas. Entonces el orden en nuestras vidas, en nuestro mundo interior y en el mundo en el que nos rodea ha sido muy distorsionada. Entonces tenemos que pensar correctamente, ¿no? Cómo son las cosas. Y como he dicho, hay muchas cosas que sí tenemos, que Dios nos ha dado, muy importante y que son las únicas necesarias. Y en estos días de reclutamientos es cuando más nos damos cuenta de dónde están nuestras amistades, qué ganas tenemos de esas personas que tanto queremos, estar junto a ellas, amarlas, darles un abrazo, pasar tiempo con ellas. Nos damos cuenta de cómo
nuestras iglesias ya no nos podemos reunir. Qué dificultad tan grande de no poder estar todos a una voz adorando a nuestro Señor. No podamos estar recibiendo las palabras, las enseñanzas correctas, no podamos estar edificándonos. Vemos cómo estas cosas sí son necesarias y vitales para nuestras vidas y que ahora por un periodo de tiempo se nos está dificultando el acceso a todas ellas, pero bueno, de una forma sencilla podemos pensar que esas cosas sí las tenemos y sí que son muy importantes y que tal vez no le estábamos dando el afecto que se merecían, el tiempo que se merecían, tanto a la iglesia como a las amistades, como a la familia y como a tantas y tantas cosas. Hoy solo nos podemos centrar en todas estas cosas que antes no le estábamos igual dedicando ni todo el tiempo, ni toda la honra, ni todo el afecto que se merecen. La única que tenemos es la familia, porque solo podemos estar con nuestra familia recluidos en casa. Y como he dicho, tenemos un montón de cosas que Dios diseñó que son vitales, como la familia, la amistad, la salud, el tiempo, la iglesia y el Señor de la iglesia. Pero vemos que esas cosas que son tan vitales, siempre hemos puesto excusas, ¿no? Y ahora tenemos el tiempo, así que tenemos que centrarnos, tenemos que aprender a disfrutar de este diseño, tenemos que aprovechar este tiempo de reclutamiento para volver a las rutinas que realmente sí son vitales, que sí son importantes para nuestra vida. De alguna forma creo que Dios nos va a enseñar, se va a valer de esta situación para enseñarnos. Nos muestra Dios de alguna forma cómo estábamos viviendo en áreas de nuestras vidas, qué tan dependientes estábamos siendo de tantas cosas que vemos que no las necesitamos, que ya no las tenemos y que no las necesitamos. Dios nos está mostrando qué frágiles somos, que no somos tan todopoderosos como pensamos. Y podemos ver que hoy estamos aquí y que mañana no sabemos. Dios quiere mostrarnos que no tenemos el control de las cosas, de que somos polvo y que al polvo volveremos tarde o temprano, y lo importante es estar preparado para cuando llegue ese día. Que por más que querramos añadir a ese día, llegará cuando Dios lo permita, de la forma que Él quiere, y nosotros no tenemos la capacidad de alargar el tiempo. Solo los que hemos puesto nuestra confianza en Él tenemos una esperanza segura en Él. Por esta causa y por muchas otras creo que el virus nos va a ayudar a pensar correctamente sobre Dios y sobre nosotros mismos, sobre el hombre. Nos va a ayudar a pensar para que el hombre pueda volver a tener en cuenta a Dios en todos sus caminos. En todos los caminos tenemos que empezar a tener en cuenta a Dios. Sabemos cómo el mundo está viviendo, cómo se ha deteriorado, cómo han sacado a Dios de toda ecuación. Y ahora es el momento de empezar a reconocer que si tenemos un día más es gracias a su voluntad, si tenemos la familia es gracias a su diseño, si tenemos la iglesia es gracias a Él, si tenemos un día más es porque Él así lo ha querido, y si tenemos amor es porque Él es amor. Es el momento de aprender a disfrutar de Dios, hermanos, del diseño suyo de la vida, de lo que Él puso en nuestra mesa. Es tiempo de pensar en Él, de reconocerle a Él, de honrarle a Él, de adorarlo a Él, de servirle a Él, de conocerle a Él, de pasar tiempo en su palabra y en hablar con Él. Dejemos a un lado ya las excusas para no hacerlo. Dejemos las distracciones, que son muchas, como las redes sociales. Hoy estamos en casa refinados y estamos con el WhatsApp y las redes sociales sin parar, sin parar. Está bien todas esas cosas en su justa medida, hermanos, pero apartemos un tiempo para estar con nuestro Señor. Apartemos un tiempo de edificación en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Me gustaría leer
por qué estoy diciendo todas estas cosas. Me gustaría ir a la palabra de Dios porque hubo un texto que me hizo pensar todas estas cosas que os he dicho y me gustaría leerlo con vosotros. Es en el apóstol Pedro, uno, por así decirlo, uno de las cabezas de la iglesia primitiva, uno de los 12 que estuvo con Jesús. Estamos hablando de una persona que sí sabía lo que nos está diciendo y inspirado por el Espíritu Santo nos dejó esta hermosa carta, y a partir del versículo 13 dice: por tanto, por todo lo anterior que Él ya nos vino diciendo, que para no perder más el tiempo lo podéis buscar, por tanto de que somos lo que somos los cristianos, nos invita a añadir algo más, a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a ser sobrios y a esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí Pedro nos invita, como he dicho antes, a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Hermanos, no podemos estar ya más sin entendimiento. Debemos estar ceñidos, bien atados, bien sujetos nuestro entendimiento, bien pensando correctamente sobre Dios y sobre nosotros y sobre el mundo que nos rodea. Tenemos que tener una cosmovisión correcta. Dice, sed sobrios. Además de tener entendimiento, dice, sed sobrios, ser personas cabales, correctas, en su sano juicio. Hermanos, empezar a añadir esto a nuestras vidas. Y tercer punto dice, y esperar por completo en la gracia. Es decir, esperar por completo es por completo. No es en esto espero en Dios y en las otras cosas ya las controlo yo, ya las hago yo a mi manera, a mi forma y soy yo aquí el que manda, el jefe. No, nos indica que debemos esperar por completo en la gracia de Dios, en el regalo de Dios que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y indica el versículo 14, como hijos obedientes, dando por hecho que como hijos obedientes, dice, no hagáis esto, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, no os conforméis a esos deseos. Es un mandato, es una restricción total como la que hoy tenemos. Restricción de lavarnos las manos, restricción para estornudar, para toser, restricción si tenemos fiebre, llamar al 112. Tenemos restricciones tajantes. Y aquí Pedro dice lo mismo, como hijos obedientes, no hacer esto, por decirlo, no seguir en los deseos que antes tenías, ya te descataloga de ser hijos obedientes. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais en vuestra ignorancia. Antes teníamos muchos deseos en nuestras ignorancias, malos, incorrectos, deseos de motivaciones de orgullo, de motivaciones de egoísmo, de motivaciones de envidia, de motivaciones de cosas que no son correctas. Dice, a esos deseos, dice, quitarlos, porque esos estaban en vuestra ignorancia. Dice, y si no, en el versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí nos indica y nos invita, como vamos a ver a lo largo de todas estas oraciones, nos indica a ser santos en toda nuestra manera de vivir, no en algunas partes, hermanos. Es tiempo de obedecer la palabra de Dios, de obedecer los escritos, porque dice claramente, ser también vosotros santos, ser también nosotros consagrados para el Señor en toda nuestra manera de vivir, en nuestras amistades, que hay una consagración al Señor, en nuestra iglesia, en nuestra relación con los que no son nuestros hermanos,
en nuestra relación, en nuestra propia familia, que haya esta consagración, ese ser santos, ese ser apartados para el Señor, que haya esa consagración en toda nuestra manera de vivir, porque como lo dice aquí, porque está escrito. Hermanos, está escrito, es la palabra de Dios, es lo que indica la palabra de Dios. Ser así, santos, porque Él es santo. Y sigue argumentando en el versículo 17, y si invocáis, como diciendo, como preguntando, si invocáis por Padre, si le tenéis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos, por favor, dice Pedro, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si realmente le tenéis por Padre aquel que juzga la obra de cada uno sin acepción de personas, vosotros, por favor, conducíos con reverencia, con honra, con adoración, con amor, con afecto hacia nuestro Señor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, todos los días de nuestras vidas, hermanos, conducíos así, con reverencia, ser santos en toda la manera de vivir. Y argumenta por qué debemos hacer esto, sabiendo, dando por hecho, de que sabemos de que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, sabiendo que lo otro está mal, que es vano, está mal, no sirve, es algo nulo, algo que no tiene nada, dice, sabiendo eso, debemos vivir así, ¿no? En toda nuestra manera de vivir santa, consagrada para Él, y en toda nuestra manera de vivir con reverencia a Él, porque sabemos que fuimos rescatados de lo otro. No vivir con reverencia, no vivir siendo apartado, es vivir la vana manera de vivir, de la cual ya hemos sido rescatados. Dice, y hemos sido rescatados gracias al sacrificio de Cristo, dice, fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Aquí Pedro dice claramente, vosotros pudisteis tener acceso a esto por el gran precio que Jesús pagó en la cruz. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir por la sangre que es, como dice aquí, como lo explica Pedro, es preciosa. La sangre de Jesús es preciosa, nos rescató de la vana manera de vivir. Dice que esto, ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero dice que ahora se ha manifestado en estos tiempos, dice, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Sigue diciendo varias cosas, vamos a continuar. Dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Hermanos, gracias al amor de Dios, gracias a que Él nos manifestó esto, gracias a la sangre preciosa de Cristo, nosotros podemos tener y gracias al poder de Dios que le resucitó de los muertos, podemos poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. El versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nuestras almas han llegado a ser purificadas. Hemos llegado a ser lavados de nuestros pecados por la obediencia a la verdad. Es decir, por haber aceptado, por habernos puesto de acorde a la verdad y no seguir los patrones de este mundo. Cuando nos hemos puesto de acuerdo en obediencia a la verdad, hemos purificado nuestras almas, dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, para que nuestra vida tenga un sentido correcto. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vemos que
esta obra que hemos podido llegar a haber nacido de nuevo. Dice, siendo renacidos. Hemos sido renacidos, hermanos, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y nuestra simiente ya no es una simiente corruptible. Y es algo que vive y que permanece para siempre, porque es nacido de la palabra de Dios. El versículo 24 nos dice algo que nos ayuda a pensar en este tiempo. Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esto es lo que es el hombre en sí. Pero vemos lo que somos en Dios, una simiente incorruptible. Vemos lo que somos en Dios. Tenemos una herencia incorruptible, como dice, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los cuales creéis en Dios. Hemos purificado nuestras almas, dice el versículo 25, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, meditemos en esta palabra, recapacitemos. Esta es la palabra que permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que se nos ha sido anunciado. Y viendo esto, finalmente quiero concluir, si me dais 2 minutos más. Quiero hacer una comparación un poco brusca, pero muy real. Hoy día nos estamos reclutando por temor a ser contagiados y es evidente que es lo correcto y lo mejor que podemos hacer. Pero quisiera que pienses también en el virus que puede quitar la vida eternamente, el cual se llama pecado, y tal vez por ese no estamos viviendo una vida reverente, no estamos siendo santos, no estamos haciendo nada por intentar vivir como Pedro nos indicaba, ¿no? Ser santos porque Él es santo, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, vivir una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Vemos que por el coronavirus sí somos capaces de restringirnos y de dejar muchas cosas temporales, muchas cosas que igual no las dejaríamos en ninguna otra situación, pero que hoy las dejamos. Pensemos, hermanos, el corona solo puede quitarnos esta vida temporal si Dios lo permite. Si Dios lo permite, puede quitarnos esta vida temporal. Por eso evitamos el no ser afectados por él. Por eso tomamos las medidas que sean necesarias, dejamos todo para llegar a esa meta que queremos, que es no ser contagiados. Ahora me pregunto, ¿soy capaz de hacer todo esto con tal de luchar contra este virus que solo afecta mi temporalidad? ¿Y qué soy capaz de hacer por mi eternidad? Hermanos, reflexionemos. ¿Cómo estamos viviendo? Hermanos, amigos, familia, os lo digo con todo el corazón. Soy capaz de hacer todo esto con tal de luchar contra este virus que solo me afecta mi temporalidad y que, si Dios lo permite, se va a acabar mis días. Pero soy capaz de hacer muchas cosas. Pero por mi eternidad y por el diseño de Dios para mi vida, por el diseño de Dios y por la misión de Dios, que es la familia, que es el amor, para el amor fraternal no fingido, que es el vivir una vida consagrada, una vida reverente, honrando, glorificando a Dios, sirviendo a Dios. Por eso, ¿qué voy a hacer? Como bien decía el apóstol, nos vamos a conducir, vamos a vivir de tal manera, nos vamos a conducir con temor, vamos a vivir de tal manera con reverencia, vamos a obedecer a la verdad,
del Evangelio. Con esto concluyo, hermanos. Espero, mis amados hermanos, conocidos o cualquier persona que vaya a oír esto, os pido, por favor, familia, que podamos alinearnos con nuestro Padre, como decía Pedro. Si invocáis por Padre, aquel que juzga la obra de cada uno sin acepción de personas, si invocáis por Padre, amigos, alinearnos con Él. Alineémonos con el Padre. Utilicemos este tiempo, esta cuarentena, estos días, para invertir nuestro tiempo a hablar con Él. Para invertir nuestro tiempo para que Él cambie nuestras vidas. Para que nuestra vida sea una adoración al Señor. El otro día compartía un salmo en nuestra iglesia muy bonito que decía: venid, hermanos, postrémonos, adoremos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Esto es lo que nos invita el salmista, esto es lo que nos invita la palabra de Dios. Y esto es lo que les pido a los que realmente son nuestros hermanos en Cristo Jesús, que tenemos una misma fe, un mismo Señor. Ordenemos todas las cosas que están deterioradas por el mundo caído, por el pecado caído donde vivimos. Y a los que aún no están en esta condición y van a oír este vídeo, mientras dura el hoy, te pido, ven a Jesús. Cree solamente en Él para tu eternidad. Cree solamente en Él, no en muchas cosas, solo en Él para tu eternidad. Y vive para exaltarlo como lo que Él es, el Señor y dueño de todo. Él es preeminente sobre todas las cosas. Él es Dios, Él es nuestro Salvador. Así que sin más, espero que estas palabras que me he extendido bastante, no pensé que iba a ser tanto, pero si has llegado hasta este punto final es porque creo que son palabras que pueden alimentarnos, pueden ayudarnos a alinearnos con la verdad, como hijos obedientes a obedecer a la verdad. Así que sin más, hermanos, un saludo a todos, seguir tomando las precauciones necesarias para combatir esta situación mundial, social que estamos viviendo, pero por encima de todo, aprovechar el tiempo para ver qué Dios nos quiere enseñar con estas cosas. Dejemos que Dios nos enseñe a ver las cosas como Él las ve y a vivirlas en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras iglesias, con nuestros desconocidos. Que el Señor nos ayude a ver las cosas como Él las ve. Esa es mi oración y mi corazón, y te pido que tú retengas de toda esta charla lo que realmente viene de la palabra de Dios, que es la única que puede afirmarte, es la única que permanece para siempre, es la única que es viva y es eficaz, es la única que nos puede, como dice Pedro, como hemos leído, la única que nos puede hacer renacer nuevamente de una simiente incorruptible. Hermanos y amigos, poner la palabra de Dios en el lugar que se merece. Que en todo esto Cristo sea exaltado, su nombre sea glorificado, y que nuestras vidas puedan darle muchas gracias por este tiempo que nos está permitiendo vivir, que es un tiempo muy valioso, muy bonito. Estoy muy agradecido por esto que me está permitiendo vivir. Así que, sin más, hermanos, os deseo lo mejor. Deseo que no haya más víctimas de
de esta situación, pero tampoco quiero que haya más víctimas del pecado, de la ignorancia y de tantas cosas que de vivir tan lejos de Dios. Así que sin más, un abrazo a todos y que el Señor os bendiga y os guíe en todo momento. Un saludo.